Una de las maravillas de Photoshop es que tenemos la posibilidad de combinar imágenes. Recuerden que eso lo podemos hacer por medio de nuestras capas y de diferentes maneras. Yo aquí tengo un archivo con diferentes capas. Obviamente son imágenes que he combinado para formar una imagen final. Entonces, ¿cuáles son las maneras en cómo nosotros podemos combinar imágenes? La primera es la opacidad. Recuerden que tenemos la opacidad que podemos modificar con nuestros números en el teclado. Si yo le doy aquí 5, tengo seleccionada la capa de la modelo, entonces tengo una opacidad del 50%, empiezo a generar una transparencia para mezclar las capas que tengo acá atrás. Como lo tengo aquí abajo en la capa de la textura, tengo una opacidad del 60% y aparte tengo un modo de fusión. Vamos a regresar a la capa de la modelo. Otra de las maneras como nosotros podemos combinar capas es precisamente el modo de fusión. Esta pestaña que tenemos aquí en nuestro panel de capas, si nosotros le damos clic, vamos a desplegar, hay diferentes modos de fusión. La mayoría de nosotros no sabemos exactamente para qué funciona cada uno de ellos y en realidad no es necesario saberlo tanto. Hay algunos modos de fusión principales que nosotros tal vez tenemos que tomar bien en cuenta o tener bien presentes, pero los demás los podemos ir explorando poco a poco. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un overlay o una superposición y listo. Le voy a subir la opacidad de mi capa al 100%, solamente presionando 0 y listo. Es importante mencionar que cuando nosotros vamos a mover la opacidad de una capa con los números del teclado, tenemos que tener seleccionada nuestra Move Tool, de otra manera los cambios no se darán. Si yo tengo seleccionada la herramienta para mover y presiono los números del teclado, puedo ir cambiando la opacidad sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, había mencionado anteriormente que nosotros tenemos aquí diferentes modos de fusión, que muchos no los conocemos. Si nosotros queremos ir explorando esos modos de fusión, pues simplemente le damos clic aquí y vamos cambiando aquí el modo de fusión que veamos, a ver qué sucede. Aunque esto nos puede pues, parecer un poco tedioso o quitar tiempo, dependiendo qué es lo que estemos haciendo. Si nosotros queremos explorar rápidamente esto, sin necesidad de estar dando clic aquí en la pestaña, igual vamos a tener que seleccionar nuestra Move Tool o nuestra herramienta de mover y con Shift y menos vamos a poder mover los modos de fusión. Con menos vamos a mover hacia abajo y con más vamos a mover hacia arriba. Entonces nosotros podemos ir así explorando nuestros modos de fusión y ver tal vez alguno que nosotros nos pueda servir dependiendo de cómo estemos trabajando la imagen. ¿Ok? Esta es la manera como nosotros podemos explorar rápidamente esto. Entonces vamos a dejarlo como lo teníamos ahí, con overlay. Ahora, había mencionado que nosotros necesitamos conocer algunos modos de fusión, por lo menos tener en cuenta, y vamos a verlo en otro archivo que tenemos por acá. Entonces vamos a ver este archivo donde vamos a ver tres modos de fusión que tú debes de conocer. El primer modo de fusión que vamos a ver es screen o trama. Este lo que hace es ignora los negros, hace las cosas más claras y es como proyectar una diapositiva encima de otra. Para los que están familiarizados con la fotografía, pues recordaremos que hay proyectores de diapositivas. Si nosotros hacemos una proyección sobre una pared y luego sobre esa misma proyección con otro proyector hacemos una otra proyección, entonces vamos a tener un efecto similar al que nos da este modo de fusión. El siguiente modo de fusión que vamos a ver es multiply o multiplicar y es opuesto a screen. Ignora los blancos, hace las cosas más oscuras. Y el efecto es similar al producido al juntar dos diapositivas. Regresando al ejemplo de la fotografía, cuando nosotros tenemos dos diapositivas y las juntamos, las vemos a contraluz, vamos a ver que se oscurecen precisamente. Los blancos siguen siendo blancos o las zonas claras están claras, pero las zonas oscuras se van a oscurecer. Finalmente vamos a ver overlay o superponer y este lo que hace es una combinación de ambos. Ignora el gris, hace las cosas más claras o oscuras e incrementa el contraste. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Precisamente aquí tenemos una capa, la capa muestras. Son tres muestras de color, una negra, una gris al 50% y una blanca. Vamos a cambiar el modo de fusión para ver qué es lo que sucede precisamente. Vamos a comenzar por Screen o trama. Yo voy a seleccionar aquí en mi pestaña Screen y vemos qué es lo que sucede.
El negro, como dice acá arriba, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque no lo está tomando en cuenta. Vamos, no está afectando los tonos negros. Lo único que está afectando son los tonos medios y el blanco lo está dejando tal cual. Es decir, las altas luces las va a conservar, va a tender a hacer esto más claro. Si ustedes se fijan, el gris era un poco más oscuro. Cuando se mezcla con este tono azulado que tenemos atrás, se vuelve más claro y el negro va a desaparecer. Entonces nuestra imagen tiende a ser más clara. Ahora vamos a cambiar el modo de fusión. Vamos a irnos a multiply o multiplicar. Le doy clic. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo contrario precisamente. El blanco desaparece, el blanco no lo va a tomar en cuenta, el negro va a quedar ahí tal cual y el gris se va a oscurecer. Se está fusionando también con el color azulado de atrás, pero se está oscureciendo. Entonces, si nosotros hacemos una diferencia con el anterior, le voy a dar comando Z o control Z, vemos como esta es más clara, el screen o la trama. Y si yo le doy de nuevo comando Z para ver el multiply o multiplicar, vemos que es una zona más oscura. Se está oscureciendo la muestra de color. Finalmente vamos a ver el overlay. Nos vamos aquí a nuestra pestaña y le vamos a dar aquí en overlay precisamente. Y vemos qué es lo que sucede. El gris, los tonos neutros están desapareciendo. Lo único que está tomando en cuenta son los tonos negros y los tonos blancos. Los está fusionando con el fondo azulado. En este caso lo que está haciendo es aclarar la imagen. ¿Ok? Está contrastando precisamente porque nada más va a tomar en cuenta los tonos oscuros y los tonos claros. Nosotros ya vimos 3 modos de fusión, como les dije, que tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿por qué estos 3 modos de fusión? Si nosotros le damos clic aquí en nuestra pestaña de los modos de fusión, vamos a ver que todos están dispuestos en grupos. Pero hay 3 principales. Tenemos el grupo para oscurecer, donde se encuentra el multiply o el multiplicar. Estos modos de fusión, todos los que se encuentran dentro de este grupo, van a servir para oscurecer la imagen, además de fusionarla, por supuesto, con la imagen que tengamos atrás. El segundo grupo es el grupo para aclarar, donde se encuentra screen precisamente, o trama. Estos modos de fusión van a servir para aclarar la imagen al momento de fusionarla con otra que tengamos atrás. Y los modos para contrastar. Estos modos de fusión van a servir para contrastar la imagen cuando nosotros lo utilicemos. Entonces, si nosotros somos un poco observadores, o más bien nos aprendemos un poco lo que estamos viendo acá en nuestro archivo, sabremos que siempre que utilicemos este grupo, vamos a oscurecer las cosas, los blancos se van a ignorar. Cuando nosotros utilicemos el segundo grupo, las cosas se van a aclarar y los negros van a ser ignorados. Y utilizando el tercer grupo, se van a contrastar las cosas y los medios tonos o los grises al 50% se van a ignorar. Con el ejemplo de los cuadrados es muy fácil comprenderlo. Si nosotros nos vamos a la imagen que vimos al principio, vemos que es mucho más complejo, por supuesto, aunque si somos observadores nos daremos cuenta que también tenemos blancos, tenemos negros y por supuesto tenemos medios tonos. Entonces, revisando los modos de fusión, simplemente recuerden los 3 grupos que hace cada uno de ellos. El primer modo de fusión nos va a decir precisamente lo que va a hacer. Darken va a oscurecer, el lighten va a aclarar y el overlay va a contrastar nuestra imagen. Entonces recuerden que tenemos 3 principales grupos de modos de fusión, donde tenemos screen, va a ser el grupo para aclarar nuestra imagen. Bueno, cuando mezclemos imágenes se van a aclarar, se van a ignorar los negros y las cosas se van a hacer más claras. Tenemos nuestro grupo para oscurecer, donde está multiply o multiplicar. Recuerden que aquí se van a ignorar los blancos y se van a oscurecer más las cosas. Y finalmente tenemos el grupo para contrastar, donde está overlay o superponer. Y es una combinación de ambos. Vamos a ignorar los grises al 50% o los medios tonos. Y generalmente, pues dependiendo de lo que tengamos, se va a hacer más clara o más oscura la imagen. Recuerden que si nosotros memorizamos esto, vamos a tener conciencia plena de qué es lo que estamos haciendo cada vez que utilicemos nuestros modos de fusión, por lo menos los 3 grupos principales. Si no, recuerden también que tenemos la opción para navegar a través de ellos. Cuando tenemos seleccionada la Move Tool, presionando Shift, más y menos, vamos a ir cambiando los modos de fusión y vamos a ver ahí qué efectos van haciendo sobre nuestra imagen.